Buenos días, hermanos. En esta mañana vamos a tomar la Santa Cena y estamos en esta mañana agradecidos por el sacrificio que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Hay mucha gente que ve la muerte de Jesús como algo histórico, pero nosotros sí sabemos por qué murió. Porque Dios nos amó tanto, hermanos, que mandó a su Hijo, su único Hijo, a este mundo para comprarnos con el precio de la sangre de Jesús en la cruz. Pagó nuestra deuda. Él sufrió el castigo que nos correspondía por nuestro pecado. Y gracias a Jesús porque nos ha redimido del pecado y de la muerte. Y por Él, hermanos, tenemos la salvación, tenemos vida, paz, gozo, y solo nos queda de entregar nuestras vidas para agradarle siempre y vivir de acuerdo a su voluntad. Así es de que nunca nos cansemos, hermanos, de repetir esto. Gracias por tu sacrificio, Jesús. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Y ahora les dejo con esta escritura. Porque Dios nos compró a un alto precio. Por lo tanto, honran a Dios con su cuerpo. 1 Corintios 6:20. Y ahora vamos a adorarle, hermanos. Hay un canto nuevo en mi ser, es la voz de mi Jesús. Su paz conquisté la cruz. Cristo, 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 nombre sin igual. Llena siempre mi alma de esa noche celestial. Naufragando en pecado me encontré, sin paz en mi corazón. Mas en Cristo mi Señor hallé, en paz y protección. Cristo, 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 nombre sin igual. Llena siempre mi alma de esa nota celestial. Vengo de su gracia celestial, bajo sus alas de amor. Riquezas que fluyen a rodar desde el trono del Señor. Cristo, 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 nombre sin igual. Llena siempre mi alma de esa nota celestial. Cristo, 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 nombre sin igual. Llena siempre mi alma de esa nota celestial. Estando persuadido de esto, de aquel que comenzó su obra en mí, la buena obra de mi vida la terminará. La terminará, la terminará. Jesús terminará su obra en mí. La terminará, la terminará. Jesús terminará su obra en mí. Estando persuadido de esto, de aquel que comenzó su obra en mí, la buena obra en mi vida la terminará. La terminará,
Jesús terminará, Jesús terminará su obra en mí. Esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán, orarán con poder como el águila, correrán sin fatigarse, andarán sin desmayarse. Oh Señor, enséñame en ti esperar. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán, orarán con poder como el águila, correrán sin fatigarse, andarán sin desmayarse. Oh Señor, enséñame en ti esperar. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Hasta el fin te seguiré, Señor. En tus huellas andaré. En las noches me guiará tu luz. Paso a paso seguiré hasta el fin. Hasta el fin te seguiré, Señor. En tus huellas andaré. En las noches me guiará tu luz. Paso a paso seguiré. En las noches. En las noches me guiará tu luz. Paso a paso seguiré. Hermanos, es importante seguir al Señor y dejar que Él nos guíe en nuestro camino, porque Él es el conoce todo de nosotros, conoce nuestras vidas, nuestros pensamientos. Y qué más mejor que el Señor, que Él nos guíe en nuestras vidas hasta que Él venga. Vamos a cantar Exáltate. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principios.
a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor, tu nombre es el vencedor, tu nombre es el vencedor. Ahora, hermanos, vamos a tomar la Santa Cena en esta mañana y ojalá que ya prepararon sus elementos para participar en este momento. Dios los bendiga. Hermanos, que Dios los bendiga esta mañana. Bienvenidos. Aquí estamos el mensaje español del domingo 7 de febrero. Y le damos gloria a Dios que podemos otra vez encontrarnos aquí a ver lo que nos trae Dios en su palabra. Pero siendo que es el primer domingo del mes de febrero, antes de entrar al mensaje, vamos a tomar la Santa Cena. Ojalá que tengan los alimentos si quieren compartir la Santa Cena. Pero lo vamos a hacer esta mañana antes de entrar al servicio o al mensaje de esta mañana. Si traen sus alimentos, si no, tienen una segunda oportunidad en el inglés, en el mensaje en inglés. Pero vamos a entrar ya para tomar la Santa Cena mientras que lea las Escrituras y luego comemos el pan y luego tomamos la copa. Nos dice la palabra de Dios en el primer Corintios primero del capítulo 11, de los versículos 23 al 26, nos dice la palabra de Dios: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan. Después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Pueden comer. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Pueden tomar. Porque cada vez que coman este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Vamos a orar. Señor, primeramente te damos gracias por esta invitación a tu mesa que nos das esta mañana. Señor, te pedimos por todas las bendiciones que nos has dado. Señor, te pedimos porque sabemos que sigues con nosotros y te pedimos que nos sigas ayudando para poder acercarnos más a ti día tras día. Señor, te pedimos una bendición con este mensaje de esta mañana, que nos sigas ayudando, que nos sigas enseñando más y más de tu palabra. Y Señor, siempre te daremos toda gloria y toda honra por Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a entrar al mensaje de esta mañana. Vamos a ver la primera escritura que es el tema del mensaje de esta mañana. Y si traen sus Biblias, voy a leer la Nueva Traducción Viviente y vamos a ver el libro de los Hechos, capítulo 2, y vamos a ver un versículo conocido, el versículo 42, Hechos capítulo 2,
el versículo 42 de la Nueva Versión Internacional. Y dice la palabra de Dios: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles y a la comunión fraternal y a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Hermanos, este mensaje esta mañana, lo que nos dice la escritura aquí, nos está dando una imagen. Nos está hablando de la primera iglesia cristiana que había comenzado, pero nos está dando en el mensaje una imagen, una idea de la iglesia siendo también una comunidad entre creyentes. Una iglesia es también una comunidad de creyentes y como somos una comunidad de creyentes, la palabra nos dice, el versículo nos dice que también nos da esa enseñanza que, que hay que tener ese compañerismo, pero no solo tener compañerismo, pero ser un compañerismo, como una iglesia, no solo tener compañerismo, sino la iglesia que sea un compañerismo. Y esta es la imagen que podemos ver aquí en el versículo 42. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena de Dios y la oración. Como les dije, una iglesia también es una comunidad, es un compañerismo. No solo tenemos compañerismo como una iglesia, pero hay que ser un compañerismo. Vamos a ver un poco más de lo que nos dice aquí el versículo tocante el mensaje de mañana, esta mañana, de la palabra de Dios. Dice el versículo, todos los creyentes, empieza el versículo, todos los creyentes, todos tenemos cosas en común, en otras palabras, todos como creyentes vamos a tener cosas en común. Nuestra creencia en Cristo, que es lo más importante, nuestra fe en Cristo. Y esto era lo que unían a la iglesia, a la primera iglesia, y es lo mismo que los une a nosotros también, es el Señor Jesucristo. Y por eso todos los creyentes de perdidas tenemos algo en común, aunque sea nomás una cosa, y debe de ser que lo que tenemos en común es el Señor Jesucristo. Y luego la fe, y unos tienen otras partes, otras iglesias tienen otras partes, quizá otros dones o otros ministerios, pero lo más importante entre las iglesias cristianas, las iglesias de Dios, es que tenemos a Cristo. Y por eso dice el versículo aquí, todos los creyentes tenían cosas, todos los creyentes, estas palabras, tenían cosas en común. Esta congregación, estos creyentes tenían algo en común, que era el Señor Jesucristo. Era Cristo que los unía. Y ese es el mensaje para nosotros también, que no se olvide que es el Señor Jesucristo que los une. Es el Señor Jesucristo que tenemos en común uno de los otros. Eso es lo primero y lo más importante. Y luego dice el versículo, se dedicaban, en otras palabras, estaban enfocados, dando atención, dando tiempo y esfuerzo para el apoyo, para hacer crecer la iglesia cristiana, especialmente esta primera iglesia, para traer otros a Cristo. Dice el versículo, se dedicaban. En otras palabras, nos está diciendo que se va a llevar dedicación para poder seguir adelante, para traer otros a los pies de Dios, para servir a Dios, para crecer. Todo lo que se lleva para que una iglesia cristiana se mueva adelante va a comenzar con dedicación. ¿Dedicación de quién? De todos los creyentes, como los dijo la primera parte del versículo. Todos los creyentes, se va a llevar dedicación. No dice que nomás de unos cuantos, dice de todos los creyentes. Se dedicaban. Es un mensaje tremendo ahí, hermano.
no misteen esa parte importante. Todos los creyentes se dedicaban, en otras palabras, como les dije, se enfocaban, dando atención, dando tiempo, esfuerzo para apoyar, para hacer crecer la iglesia, para atraer otros a Cristo. Y por eso se lleva una dedicación, hermano, entre una iglesia, entre una congregación, entre un compañerismo, entre un grupo de cristianos. Se va a llevar dedicación, parte de todos, no nomás del pastor o el líder del ministerio, sino de todos como cristianos, todos los miembros de esa iglesia, de ese grupo, de ese compañerismo o de esa comunión espiritual, esa comunidad espiritual. Se va a llevar la dedicación de todos, es lo que nos está diciendo la palabra, que todos hagamos el esfuerzo, que todos demos atención, que todos demos tiempo y apoyo y lo que necesita para que la iglesia de Dios siga adelante. Nuestra fe en Cristo, el amor de Cristo, lo que debe ser, lo que se debe de ver primero en nuestras vidas como cristianos, nuestra fe, nuestro amor. Esas son las cosas que se deben de ver primero y las más importantes cosas que se deben de ver primero en las vidas de los cristianos para que otros también puedan venir a los pies de Dios. Y es lo que nos está diciendo la escritura aquí de cómo comenzaron la primer iglesia. Es nuestro carácter, nuestra actitud como creyentes, amarnos unos a otros, orar uno por otros, edificarnos y animarnos unos a otros. Todo esto es dedicación al cuerpo de Dios, a la iglesia, para que la iglesia siga adelante y siga creciendo y sigan viniendo otros a los pies de Dios. Dice, edificándose más en las cosas. Y este es el punto del mensaje, hermanos, la importante. Dice el versículo también, a las enseñanzas de los discípulos. En otras palabras, no de cualquier cosa, sino la enseñanza de la palabra de Dios. Ahí como comenzó la iglesia y así es como debe de estar la iglesia hoy también y estar creciendo en las enseñanzas de los apóstoles, en otras palabras, en la palabra de Dios, en la palabra de Dios, en el Evangelio, el Señor Jesucristo. Ahí es donde está lo principal del crecimiento de una iglesia. Si no estamos enfocados en eso, hermanos, no van a salir las cosas como el Señor quiere que salgan. Todo lo que leímos, todos los creyentes, estando dedicados, tenemos que estar dedicados en las enseñanzas de los apóstoles, en otras palabras, en la palabra de Dios, en el Evangelio del Señor. Porque si estamos dedicados de otras cosas, entonces la iglesia, el cuerpo de Dios, no va a seguir adelante porque no estamos dedicados en lo que la palabra nos está diciendo. Y como nos dice el versículo, a las enseñanzas de los apóstoles, y como les dije, es nuestra fe en Cristo, el amor de Cristo, lo que primero que se debe de ver en nuestras vidas y nuestro carácter, nuestra actitud como creyentes, amándonos uno a otros, orando uno por otros, edificando y animando unos a otros. ¿Por qué? ¿Por qué es tanto esto es importante? ¿O cómo podemos cumplir con lo que me está diciendo aquí? ¿O qué es el mensaje de tratar de ser lo mejor que podamos? Ah, pero esto lo que nos está diciendo la palabra de Dios viene a enseñarnos esta cosa. Y este es el punto del mensaje. Él nos viene a enseñar algo. Y como les dije, este es el punto del mensaje de esta mañana, que hay que enfocarnos más en las cosas que nos unen y no en las cosas que nos separan. Es lo que nos está diciendo el versículo de una iglesia, como debe de ser una iglesia, como debe de estar de una iglesia y estar enfocados más en las cosas que nos unen y no en las cosas que nos separan o que nos dividen. Ese es un mensaje tremendo para cada iglesia, para acá y para la de nosotros también, porque es fácil para enfocarnos en otras cosas que son de menos importancia a las cosas de Dios. Y si queremos crecer y seguir adelante
Eso es lo que tenemos que hacer. El punto grande del mensaje es que hay como cristianos, como creyentes, hay que enfocarnos más, seguir, perseguir más las cosas que nos unen y no las cosas que nos separan. Hermanos, será difícil para los creyentes que, que, que será difícil para los creyentes si no nos enfocamos en las cosas que nos unen, cómo vamos a atraer a otros a los pies de Cristo si no estamos unidos, si no estamos enfocados siguiendo, persiguiendo las cosas que nos unen, si estamos siguiendo las cosas que nos separan o nos dividen, ¿cómo vamos a poder traer a otros a Cristo? Si no se va a ver la unidad, si no se va a ver la comunión, la comunidad como el pueblo de Dios, si no se va a ver eso, ¿cómo vamos a traer a otros a los pies de Dios? Por eso es el punto grande de esta mañana del mensaje, es que hay que enfocarnos más en las cosas que nos unen y no en las cosas que nos separan o nos dividen. Y luego nos dice la escritura 42 aquí, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor. Podemos ver que hoy en día hay mucha división, hermanos. Ya lo saben, ya lo han visto. Hay mucha división en el mundo, en la sociedad, en nuestro país. Ah, pero también, hermanos, no quedarnos viendo solamente lo negativo, pero también en este tiempo hay una oportunidad también para los creyentes en Cristo, para la iglesia cristiana, para que la iglesia, el cuerpo de Dios, a pesar que somos personas diferentes o a pesar que tenemos pensamientos diferentes, a pesar que tenemos ideas diferentes como creyentes, a pesar de esta pandemia donde estamos hoy, este tiempo, todavía podemos como iglesia presentar un mensaje, un ejemplo, una imagen del amor de Dios y nuestra práctica de unidad como creyentes. Aunque estemos pasando por muchas cosas, aunque hayan muchas cosas que están causando división hoy en estos días y aunque estemos pasando por esta pandemia, todavía hay oportunidad para que una iglesia presente un mensaje, un ejemplo, una imagen del amor de Dios y de nuestra práctica de unidad como creyentes. Sí, hay mucho mal y hay mucho negativo, pero también hay oportunidad, hermanos. Hay oportunidad como cristianos, como iglesia. Sabemos que durante este tiempo de esta pandemia es muy difícil tener compañerismo en persona como iglesia. Pero el compañerismo, hermanos, realmente comienza con estar unidos de corazón y en nuestra fe como creyentes, nuestra fe en Cristo. Ahí es donde comienza. El compañerismo no comienza en un cuarto o en un lugar donde estamos juntos o comiendo o hablando, platicando. Ahí no comienza el compañerismo. El compañerismo comienza en el corazón del creyente primero, en el corazón. Ahí es donde comienza el compañerismo, un corazón que está, en otras palabras, de estar unidos de corazón, de estar unidos en nuestra fe en el Señor Jesucristo. Ahí es donde comienza el compañerismo, hermanos. Hermanos, todavía podemos orar, aunque estemos pasando por esta pandemia, aunque no estemos reuniéndolos en la iglesia, en los cultos. Hermanos, todavía podemos orar uno por otro, todavía podemos escuchar y recibir la palabra de Dios, todavía podemos tenernos uno a otro en nuestros pensamientos, todavía podemos seguir creciendo en el Señor. Todo eso todavía podemos seguir haciendo. Sí, la pandemia los ha separado de los cultos, pero todavía podemos seguir, hermano, en el camino del Señor. Si estamos en un tiempo
de una pandemia, pero también es un tiempo para enfocarnos, hermanos, como el mensaje este mañana, también es un tiempo para enfocarnos más en lo que nos une, no en lo que nos separa, hermanos. Y es muy triste ver que hay muchas cosas que están dividiendo gentes y hasta cristianos también se están dividiendo por todos lo que está pasando hoy, la pandemia y cómo han cambiado los tiempos y la política y todo eso, especialmente ah, ha causado mucha división que se ve hoy. Y hermanos, la palabra de Dios aquí también nos habla de la Santa Cena. La Santa Cena también, la Santa Cena, hermanos, como la tomamos ahora, hoy, esta mañana, también nos recuerda lo que Cristo hizo por nosotros. Nos recuerda de la unidad que Él quiere tener con todas las personas. Nos recuerda de la relación personal que quiere tener con todas las personas. Nos recuerda como es su amor para todos los que lo reciban y lo buscan. Todo eso también nos recuerda la Santa Cena, hermano. Y es bueno pensar y enfocarnos en las cosas que nos unen y no en las cosas que nos separan. Y luego lo dice el versículo 42 también, y a la oración. Este es un tiempo difícil, sabemos que de esta pandemia, pero todavía podemos orar uno por otros, por los otros, aunque todavía no hemos regresado a la iglesia, todavía podemos seguir orando uno por los otros. Y es lo que hacían a los cristianos en la primera iglesia. Por eso nos da este ejemplo. Seguían en oración siempre, pasara lo que pasara, ellos seguían orando y uno por otro. Y todavía podemos hacer eso nosotros también, aunque no estemos en el culto. Todavía podemos seguir orando uno por los otros. En la oración de Cristo, hermanos, en Juan capítulo 17. Después que oró por los discípulos, también oró por todos los creyentes. Y en Juan 17, la nueva traducción viviente, de los versículos 20 al 23, dice la palabra de Dios, en las palabras del Señor Jesucristo, dice, no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que crean en mí, por el mensaje de ellos. Te pido de que todos sean uno, ahí está la unidad, así como tú y yo somos uno, y decir como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Dice el versículo 22, les ha dado la gloria que tú me diste para que sean unos. Ahí está la unidad otra vez, como nosotros somos unos. Yo estoy en ellos y tú estás en mí, que gocen de una unidad, la unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Hermanos, la unidad de los creyentes, la unidad de los creyentes es para que el mundo crea, para que el mundo conozca al Señor Jesucristo. Por eso es importante que como iglesia, como cuerpo de Dios, como hijos de Dios, estemos más enfocados en las cosas que nos unen en lugar que en las cosas que nos separan. Porque como les dije, hay mucho que está mucha división que se ve hoy en el mundo, hoy en nuestro país, en la ciudad, en la sociedad. Pero hay que no enfocarnos en lo que nos separa, sino enfocarnos y perseguir y seguir en lo que nos une. Y es lo que estaba hablando el Señor Jesucristo aquí en Juan 17. La unidad de los cristianos es para que el mundo crea, para que el mundo conozca, venga a conocer al Señor Jesucristo. Y por eso la unidad es muy importante para la iglesia de Dios, para el pueblo de Dios. Hermanos, el mensaje de Cristo también se trata de cómo los creyentes deben prestar atención a las cosas que nos unen, en lugar que a las cosas que nos dividen o nos separan. Para que el mundo crea, dijo el Señor, para que el mundo conozca, dijo el Señor. Y esa es la importancia, que sepa que Jesucristo, el mundo sepa que Jesucristo es el Señor.
por nuestro ejemplo como iglesia. Por eso es muy importante que cada cristiano que es parte de una iglesia cristiana, se enfoque más en las cosas que nos unen y no en las cosas que nos separan. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, la Nueva Versión Internacional, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo han recibido una fe preciosa como la nuestra. En otra palabra, Pedro está hablando también de la unidad entre los creyentes. La fe en Cristo es lo que tenemos en común, y por eso hay que enfocarnos en las cosas que nos unen y no en las cosas que nos separan. Como les dije, como creyentes, hermanos, hay que ponerle más atención. Como iglesia, como cristianos, hay que ponerle más atención, más enfoque en las cosas que nos unen como cristianos y no en las cosas que nos pueden separar o dividir, porque hay mucho de eso hoy en estos días. Hermanos, algunos ya saben de que ser parte de una iglesia también significa que va a haber momentos o situaciones que va a consistir de trabajar juntos, de trabajar juntos. Pero si nomás unos están enfocados en en las cosas que nos unen y otros están más enfocados en las cosas que nos separan, no va a trabajar, no va a trabajar. Todos tenemos que estar enfocados más en las cosas que nos unen como cristianos y no en las cosas del mundo, otras cosas que nos separan. Como les dije, algunos ya lo saben, que siendo parte de una iglesia, a veces va a tocar oportunidad o situaciones donde tenemos que trabajar juntos para cumplir con un trabajo o una obra para la gloria y honra del Señor. Y hay que saber y aprender cómo trabajar juntos como hijos de Dios. Porque no queremos que haya divisiones y que haya problemas de esta clase. En otras palabras, la palabra compañerismo nos habla también de tener participación entre todos, para tener contribución también. Esto que quiere decir la palabra compañerismo: trabajar juntos, participar en las cosas de Dios, en las obras de Dios, en el trabajo de Dios, con tu contribución, en otras palabras, hacer nuestra parte, dar nuestra parte también. Y aquí hay una enseñanza, hermanos. Si un creyente siempre tiene que decir o tiene que preguntar, ¿esto significa algo en la vida? En otras palabras, si un creyente, un miembro de cualquier iglesia o de alguna iglesia cristiana, tiene que decir diciendo vez tras vez, ¿qué estarán haciendo los hermanos en la iglesia? ¿Qué estarán haciendo los hermanos en la iglesia esta semana, este mes o este año? Es mejor decir, hermanos, es mejor decir, ¿qué estamos haciendo en la iglesia esta semana, este mes, este año? Es mejor decir qué estamos haciendo, no qué están haciendo ellos, qué están haciendo los hermanos. Toman el punto. Quiero decir, en otras palabras, hay que todos participar. Todos tenemos una parte. Hay que todos estar listos para enfocarnos en las cosas que nos unen, no en las cosas que nos separan. Solo que si hay un cristiano que todo el tiempo dice esto, ¿qué estarán haciendo los hermanos esta semana o este mes? No, hermanos, es mejor decir, ¿qué estamos haciendo? En otras palabras, yo también soy parte. ¿Cómo se viera si yo dijera, ¿qué estará haciendo el hermano José para el Señor? ¿Qué estará haciendo el hermano Mike para el Señor? No, hermano, es mejor decir yo, ¿qué estamos haciendo para la honra y gloria del Señor? Y así debe de ser para cada cristiano, hermano. Sí debe de ser para cada cristiano. Hermano, es mejor, como les dije, poder decir, ¿qué estamos haciendo para la honra y gloria del Señor? No, ¿qué estarán ellos haciendo? Sino, ¿qué estamos haciendo? Es bueno participar, es bueno contribuir para
para que el miembro pueda enfocarse, para cada miembro de una iglesia cristiana pueda enfocarse a seguir, perseguir más a las cosas que nos unen y menos a las cosas que nos separan. Hermanos, el peligro es que un creyente puede en su crecimiento espiritual, puede estancarse en su crecimiento espiritual cuando falta el compañerismo, cuando falta la unidad, cuando falta el trabajo juntos, cuando nos enfocamos más en lo que nos separa en lugar de enfocarnos más en las cosas que nos unen. Un cristiano se puede estancarse en el crecimiento espiritual cuando está más enfocado en las cosas que nos separan en lugar de las cosas que nos unen como cristianos, como hijos de Dios. Hermanos, parte de nuestro gozo del Señor, parte de nuestro gozo que tenemos en el Señor, proviene también de nuestro compañerismo, de comunidad, nuestras relaciones como hermanos y hermanas, como cristianos. También de ahí viene ese gozo que los da el Señor. Y si no hay ese compañerismo y si no hay ese sentir de que somos una comunidad trabajando juntos, o sea, siguiendo al Señor juntos, perdemos un poco de ese gozo, hermanos. Se pierde un poco de ese gozo. Hay aquí una verdad. Un creyente puede perder un nivel o un poco de gozo en su vida cuando el creyente se enfoca más en las cosas que nos separan en lugar de enfocarse más en las cosas que nos unen. Santiago 1, Santiago 1, nueva versión internacional, el versículo 19 y el 20 nos dice: mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. En otras palabras, la palabra de Dios nos está diciendo que no nos enfoquemos en las cosas que nos separan, sino en las cosas que nos unen, hermanos. Y hay que tener cuidado con todo lo que está pasando en la ciudad hoy, todas las divisiones, que no los atrape a nosotros también. Hay que seguir estando enfocados, hermanos. Yo sé que todos, yo sé que todos tienen el derecho de sus opiniones políticas. Todos tienen el derecho de sus propias opiniones políticas, sean correctas o sean incorrectas, como quiera, todos tienen el derecho de sus opiniones políticas. Pero nuestro peligro, hermanos, como hijos de Dios, es que tenemos que tener cuidado de no tratar de hacer a Jesucristo conforme o emparejarse con nuestras opiniones políticas, sean cuales sean. Ese es el peligro, que, que no lleguemos a ese punto que vamos a tratar de hacer al Señor Jesucristo conforme o emparejarse con nuestras opiniones físicas, cual sean los que sean, hermanos. La verdad es que nosotros somos llamados, nosotros somos los que somos llamados a ser más como Él, no intentar hacer a Él más como nosotros. Somos llamados como hijos de Dios a ser más como Él, no de tratar con nuestras ideas, con nuestras opiniones, de tratar de hacerlo a Él que esté conforme con nuestras opiniones. No, hermanos. Nosotros hemos llamado para ser más como Él, no Él ser más como nosotros, hermanos. Por eso hay que tener cuidado, que nos enfocamos más en las cosas que nos unen, no en las cosas que nos separan. La verdad, como le dije, la verdad es que nosotros hemos llamados a ser más como Él, y no intentar de hacerlo a Él más como nosotros. Efesios capítulo 4, del versículo 2 y 3, nueva traducción viviente, nos dice: sean siempre humildes y amables, sean pacientes uno con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en espíritu
y enlazados mediante la paz. Y luego nos dice Pablo en Romanos capítulo 14, la Reina Valera, del versículo 19, dice, así que sigamos lo que hace la paz y, y a la edificación de uno a los otros. En otras palabras, los que nos dice Pablo aquí en estos dos versículos, o en Efesios y en Romanos, nos dice Pablo, el apóstol Pablo, que sigamos las cosas que nos unen como hijos de Dios, como cristianos, como una iglesia, y no las cosas que nos dividen o nos separan. Pablo también le dijo a Timoteo, Pablo instruyó a Timoteo en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 11, la Nueva Traducción Viviente. Pablo dice, pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios, así que huye de todas las maldades, persigue la justicia y la vida sujeta a Dios, junto con la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. No mencionó Pablo aquí, persigue los argumentos, persigue los conflictos con otros, persigue los pleitos, los desacuerdos. No, hermano, al contrario, hay que seguir las cosas que nos unen, no las cosas que nos separan. Por eso tenemos que tener cuidado en estos días, en estos tiempos que se ven mucha división. Y sí, muchas de las veces es tocante la política. La política, solo que hay que tener cuidado, hermano. Es mejor hablar de las cosas que nos unen y no de las cosas que nos separen. Les han hablado, les han preguntado a muchos pastores, a diferentes pastores, qué piensan ellos de hablando de la política en las iglesias y esto y que el otro. Y cuando estaba leyendo las respuestas de diferentes pastores, me interesó unas dos respuestas que unos dijeron. Uno dijo que él no lo hacía del púlpito, él no hablaba de la política del púlpito porque pudo ver que en un día que él estaba orando, dijo que estaba orando con lágrimas y lágrimas por los que estaban pasando por problemas en su congregación, por los que estaban pasando por tristeza, por los que tenían muchas dificultades en la vida. Y estaba orando él por ellos, con lágrimas, con lágrimas. Y dice este pastor que lo que, lo que me enseñó el Señor, porque él pensaba que sí era bueno hablar de la política en el púlpito, pero él dijo que el Señor le había enseñado esto en un tiempo que estaba orando con lágrimas por la necesidad de los miembros de su iglesia, que pudo ver cuando abrió sus ojos, cuando estaba orando con lágrimas, que también tenía sus puños cerrados con enojo con los que él no estaba de acuerdo en la política. Y dijo, por eso ya no lo vuelvo a hacer. Ya no lo vuelvo a hacer. En otras palabras, ese enojo que traía o ese desacuerdo o eso, eso que tenía él de no estar de acuerdo con otros en las cosas políticas, le estaba molestando más que lo que las dificultades que estaban pasando los miembros en la iglesia. Sí estaba orando por ellos con lágrimas, pero al mismo tiempo dice que tenía los puños cerrados con enojo a los que él no estaba de acuerdo con. Y dijo, desde ese momento, ahí le paré, ahí le paré. Y dijo otro, no, yo no lo hago, dijo otro pastor, yo no lo hago, yo no hablo de la política del púlpito, porque si voy a hablar en contra de alguien que no estoy de acuerdo, tengo que primero tomar todo el tiempo necesario para conocer a esa persona personalmente
y no tengo tiempo para conocer a todos esos con quien no estoy de acuerdo, por eso no lo hago. Y hay son dos razones que dos pastores dieron, pero hermanos, el punto es que es mejor como hijos de Dios, como una iglesia, como cristianos, enfocarnos más, seguir más, perseguir más las cosas que nos unen y no las cosas que nos separan. Hermanos, ya para concluir este mensaje, hermanos, de esta mañana, la palabra de Dios nos dice que sigamos en las cosas que nos unen, no en las cosas que nos separan, hermanos. No debemos perder de vista esta verdad. Lo que nos unen como creyentes es mucho, mucho más grande de lo que nos separa o nos divide. Que no se pierda esta verdad en tu vida, que lo que nos une como creyentes es mucho, mucho más grande y más importante de lo que nos separa, lo que nos puede separar o lo que nos puede dividir. Ese es el mensaje de esta mañana, hermanos. Ya se nos está acabando el tiempo. Quizá esta mañana se encuentra alguien aquí que dice, pues yo nunca he conocido a Cristo. ¿Cómo puedo unirme con otros cristianos? ¿Cómo puedo sentirme cerca de Dios, unido con Dios? Te invito esta mañana con una simple oración. Puedes llegar a esa situación, puedes llegar a esa posición donde estás cerca de Dios y Dios está cerca de ti, donde puedes hacer uno con Dios y estar unido con Dios. Solo que se lleva una breve oración. Te invito esta mañana, si nunca lo has hecho, te invito que ores esta oración para que tú también vengas a unirte con el Señor Jesucristo en una relación personal. Ora esta oración breve, sencilla. Diga, Señor, primeramente te pido que me perdones por mis pecados. Yo sé que muriste en la cruz por mis pecados. Te invito a mi corazón de esta mañana para que seas mi Señor y mi Salvador, y siempre te daré toda gloria y toda honra. Por Cristo Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén. Si has orado esta simple oración, ya estás unido con el Señor y el Señor está contigo. Y el Señor te va a enseñar que siempre está contigo y vas a poder tener esa relación personal y seguir acercándote más y más al Señor por medio de esta palabra. Bueno, hermanos, se nos acaba el tiempo. Antes de concluir, de terminar, reciban su bendición esta mañana. Dice la palabra de Dios, que Dios te bendiga y te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Hermanos, que Dios los bendiga. Hasta la próxima vez.